Putin, el presidente de Rusia, reconoce que las fuerzas rusas que luchan en Ucrania carecen de armamento avanzado, y esto a pesar de que la producción se ha triplicado durante estos últimos 15 meses de guerra. Admisión del mandatario extraña de este país en una reunión televisada con varios reporteros locales y blogueros de guerra a las puertas del Foro Económico de San Petersburgo, en el que se prevé acelerar la integración de la Federación y las naciones euroasiáticas para crear un frente conjunto contra Occidente y la OTAN. Putin ha tenido también tiempo para comentar la situación sobre el terreno bélico y admite la pérdida de 54 tanques desde que comenzó la contraofensiva de Ucrania la semana pasada. Es la primera vez que el Kremlin dice que sí, que ha perdido a tal escala armamento militar. Sobre la crisis se ha pronunciado el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, durante estos últimos minutos, admitiendo en una entrevista con la televisión pública del país que en medio de la escalada bélica el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky intentó establecer contacto diplomático con Minsk, al tiempo que insiste en apuntar que Occidente va a seguir siendo peligrosa, una amenaza, incluso después del fin de las hostilidades del conflicto de la guerra en Ucrania. Y ahora es Suecia la que espera saber quién estuvo detrás del sabotaje del Nord Stream para este otoño. Así lo ha comentado el fiscal que dirige la investigación del país en declaraciones a la radio pública sueca. El fiscal insiste en que se había reunido con su homólogo alemán y que estaban trabajando juntos. Concretamente, ha dicho que espera que al menos este otoño puedan tomar una decisión con respecto a las acusaciones, o al menos esa es la ambición, tal y como están las cosas ahora. Además, confía en que con el tiempo quien llevó a cabo el sabotaje va a terminar por salir a la luz. Día de tensión diplomática para Bruselas. Visita de la presidenta de Kosovo al Parlamento Europeo para tratar de relajar las tensiones con el bloque en medio de la crisis en la zona norte del país por los enfrentamientos con las fuerzas serbias. Y es que las palabras ante la Eurocámara llegan cuando se ha filtrado que la Unión Europea tiene ya preparadas medidas iniciales contra Kosovo debido al desacato de las solicitudes de medidas inmediatas del gobierno de este territorio para reducir las tensiones en el norte. Las medidas incluirán la suspensión de las invitaciones para la participación de Kosovo en eventos de alto nivel, en visitas bilaterales de la Unión Europea y los Estados miembros. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vladimir Putin, el presidente de Rusia, reconoce que las fuerzas rusas que luchan en Ucrania carecen de armamento avanzado, y esto a pesar de que la producción de armas se ha triplicado durante estos últimos 15 meses de guerra para Moscú. Admisión del mandatario del país en una reunión televisada con varios reporteros locales, con blogueros de guerra, a las puertas del Foro Económico de San Petersburgo, en el que se prevé acelerar la integración de la Federación Rusa y las naciones euroasiáticas para crear, dicen, un frente conjunto contra Occidente y la OTAN. Putin ha tenido también tiempo para comentar la situación sobre el terreno bélico y admite, sí, la pérdida de 54 tanques desde que comenzara la semana pasada la contraofensiva ucraniana. Es la primera vez que el Kremlin admite pérdidas a tal escala. De hecho, para Putin, a Rusia todavía le faltan muchas cosas: municiones de alta precisión, comunicaciones o incluso drones. Más que el armamento, de lo que aqueja a Moscú es de la falta de cantidad. Y esto cuando el país está considerando abandonar el acuerdo del grano. En todo caso, Putin admite que sí que han aceptado una prórroga de este pacto durante las últimas ocasiones para mantener buenas relaciones, no con Ucrania, sino con los socios que tienen en el continente africano o con América del Sur. Dicen que no les interesa el abastecimiento o mantenimiento de las relaciones comerciales ucranianas en estos tiempos de guerra. Insiste Putin en que Rusia había sido engañada una vez más en estos últimos tiempos. Admiten desde el Kremlin que están pensando en cómo salirse de ese acuerdo después de haber amenazado en varias ocasiones con irse. Recordemos, negociado un pacto con Naciones Unidas y con Turquía hace ahora un año y que se extendió durante 2 meses más
desde mediados de mayo. Incluso con la participación de Rusia, el tráfico a los puertos de Ucrania se ha visto interrumpido y Kiev acusa al Kremlin de realizar controles lentos y bloquear los barcos destinados a uno de los 3 puertos de este acuerdo. Mientras, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky asegura que en los misiles rusos que se han lanzado sobre el terreno hay componentes de armamento de países aliados y que no solo son del país vecino de Rusia. Última denuncia que ha hecho el ucraniano contra todos los socios occidentales. Más detalles, Marta Aguilar. En los misiles rusos hay componentes de países aliados de Ucrania. Lo dice ni más ni menos que Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, que en su último discurso ha denunciado que uno de los misiles utilizados por Rusia en el ataque que el martes mató a 12 personas en la ciudad ucraniana de Kryvyi Rih contenían componentes fabricados en países aliados de Ucrania. Concretamente dijo que una 50 de esos componentes, sobre todo de microelectrónica, fueron producidos en otros países, algunos de ellos aliados de Ucrania, socios de su país. Por su parte, el jefe de gabinete de Zelensky también ha denunciado en el día de hoy que en los 4 misiles de crucero con los que Rusia ha matado también en la madrugada de hoy a 3 personas y ha destruido infraestructuras comerciales y educativas, había, dice, no menos de 40 componentes fabricados en el extranjero. Gracias, Marta. Sobre la crisis se ha pronunciado también el presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, durante estos últimos minutos, admitiendo en una entrevista con la televisión pública de su país, ha comentado que en medio de la escalada bélica, Volodymyr Zelensky lo llamó, intentó establecer contacto diplomático con Minsk, al tiempo en que insiste en apuntar que Occidente seguirá siendo peligrosa, una amenaza, incluso después del fin de las hostilidades en Ucrania, después de acabar con la guerra. La línea roja principal es la agresión a gran escala contra el país y dice Lukashenko que la respuesta a las provocaciones de Kiev no debe ser excesiva porque esto conduciría a una tercera guerra mundial. Estados Unidos y sus aliados más próximos buscan ahora un acuerdo multilateral con Ucrania que permita a las potencias occidentales seguir ofreciendo garantías de seguridad a largo plazo a Kiev. En lugar de una promesa concreta de adhesión a la OTAN, es la solución que se han ideado desde Estados Unidos, Reino Unido, Alemania o Francia. Dicen trabajar, según Financial Times, en una declaración política global con Ucrania. Afirman que en virtud del acuerdo macro, Kiev concluiría bilaterales que formalizarían a nivel actual ayuda militar o financiera, que establecerían una base para más a largo plazo hablar de ampliar a otros terrenos si lo considera necesario. De esta manera, parece que al menos estas 3 potencias, junto a Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos, le están diciendo a Ucrania que no va a entrar en la OTAN en el corto plazo, incluso lo despejan del medio, pero que de momento se van a apañar con acuerdos bilaterales. En cualquier caso, estos documentos, los bilaterales, tendrían rango de tratado legal y se firmarían fuera del marco de la alianza OTAN. Las conversaciones están en curso, podrían llegar incluso antes de la cumbre del próximo 12 de julio en Vilna de la Alianza Atlántica, aunque no existe un pacto formal entre los occidentales sobre un calendario práctico de aplicación. Estados Unidos, que por cierto echa el freno de mano y detiene ahora la venta de armas del país a Hungría por castigo a Budapest por no querer aceptar a Suecia como 32º socio en la OTAN. Concretamente, lo que se ha congelado es una partida de 735 millones de dólares que se complican para este territorio del centro europeo en un marco en el que, recordemos, la Comisión Europea también anda con problemas con el ejecutivo de Viktor Orbán y le ha congelado el envío de fondos europeos por las alianzas que tiene con Rusia y sobre todo por cuestiones como el Estado de Derecho. En este paquete, el estadounidense, más allá de los 735 millones, se incluyen 24 baterías lanzacohetes HIMARS y más de un centenar de armas que se contabilizaban como piezas de apoyo. La decisión de este presidente, del presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, porque recordemos, el envío de armas no solo tiene que estar aprobado por el Ejecutivo estadounidense, también por las cámaras legislativas,
Pues bien, la oposición de este republicano de la Comisión de Exteriores del Senado llega en el marco también de la visita del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, a la Casa Blanca durante estas últimas horas en un esfuerzo por coordinar estrategias para la cumbre de la OTAN de julio en Lituania, donde, por cierto, el presidente Joe Biden y Stoltenberg esperan anunciar avances como esa integración de Estocolmo finalmente en la Alianza Atlántica. También se ha pronunciado durante las últimas horas y sobre este asunto el embajador de Estados Unidos en Hungría, quien ha querido aquí rebajar tensiones diplomáticas, ha comentado que por su parte van a seguir trabajando con Budapest en una colaboración más estrecha, un país que Washington sigue calificando como un verdadero aliado. Y ahora es Suecia la que espera saber quién estuvo detrás del sabotaje del Nord Stream, el de septiembre del año pasado. Lo espera saber para este otoño, así lo ha comentado el fiscal que dirige la investigación del país en declaraciones a la radio pública sueca. El fiscal insiste en que se había reunido con su homólogo alemán y que ya están trabajando juntos. Concretamente, ha dicho que espera que al menos este otoño se pueda tomar una decisión con respecto de todas las acusaciones que se han vertido, acusaciones cruzadas por parte de ambos bloques de la guerra, echándoles las culpas al contrario. Además, confía Suecia en que con el tiempo quien llevó a cabo el sabotaje saldrá a la luz. Alemania, por su parte, lo que ha confirmado es que sus investigadores hallaron un barco en enero que pudo haber sido utilizado para transportar los explosivos, para hacer estallar los gasoductos. Medios germanos han informado que el barco podría haber sido utilizado por un pequeño grupo pro-ucraniano o directamente por un grupo ligado a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y mientras Estocolmo esperará unos meses para desvelar el autor, desde Rusia quieren responder al sabotaje. Hoy lo ha hecho Dmitry Medvedev, aliado cercano del presidente Putin, actual vicepresidente del Consejo de Seguridad Nacional, apuntando en que no hay razón para que Moscú no destruyera los cables de comunicación submarinos de su enemigo, dado lo que considera como una complicidad occidental en las explosiones del gasoducto Nord Stream. Últimamente, periódicos como The Washington Post, The New York Times o The Wall Street Journal han informado que la CIA, los servicios de espionaje estadounidenses, sabían de un complot ucraniano para atacar los oleoductos. El presidente del país, Volodymyr Zelensky, ha negado que Ucrania los haya atacado. Medvedev hoy ha dicho que, teniendo en cuenta la complicidad probada de países occidentales en la destrucción de Nord Stream, no hay restricciones, ni siquiera morales, para evitar que Rusia destruya las comunicaciones por cable del fondo de los océanos de los países que considera que son sus enemigos. Pero de toda esta crisis vamos a hacer un poco de repaso. Las explosiones en el Nord Stream rompieron las tuberías en 4 puntos diferentes, 2 situados en la zona danesa, 2 en la zona sueca. La Unión Europea había logrado ya reducir las entregas de gas ruso en un 60% en julio del 21 al mismo mes del 22, según un estudio del Fondo Monetario Internacional, lo que amortiguó el impacto de las fugas sobre la seguridad energética. Los gobiernos de Alemania, de Dinamarca, de Suecia aseguran que siguen trabajando y que las pesquisas actualmente están en manos de organismos independientes. Cuando lleguen a las conclusiones, dicen, las terminarán por hacer públicas. También es hoy el mayor prestamista de Rusia, por esto de las sanciones, excluido del sistema internacional, el que plantea abrir cuentas en rupias indias o en operaciones con yuanes para reducir la dependencia en dólares y euros. Es Sberbank. Cuenta hoy también por la crisis de Rusia, Financial Times, que el gobierno de Croacia presionó a la aseguradora Allianz y la amenazó. Con tomar medidas regulatorias después de que un fondo de pensiones local el que controla, se retirara de un acuerdo que implicaba un pago de 500 millones de euros a Sberbank, controlado de facto por el Kremlin. Este banco ruso, de hecho, ha estado tratando de encontrar un comprador para su participación superior al 42% en Fortenova, un minorista y productor de alimentos que es el mayor empleador de Croacia, 45.000 puestos de trabajo directos e indirectos, 5.200 millones de euros en ventas, un proveedor clave de alimentos en toda esta región del país dálmata.
Día de tensión diplomática para Bruselas, visita de la presidenta de Kosovo al Parlamento Europeo para tratar de relajar las tensiones con el bloque en medio de la crisis en la zona norte del país por los enfrentamientos con las fuerzas proserbias. Y es que las palabras ante la Eurocámara llegan justo cuando se ha filtrado que la Unión Europea tiene preparadas medidas iniciales, sanciones, traducido al castellano, contra Kosovo debido al desacato a las autoridades de medidas inmediatas del gobierno de este territorio para reducir las tensiones en el norte, unas tensiones con las etnias albanesas. Las medidas incluirán la suspensión de las invitaciones para la participación de Kosovo en varios eventos multilaterales de alto nivel, visitas bilaterales de la Unión Europea y los Estados miembros. Habrá reuniones, citas solo cuando sea estrictamente necesario para abordar la crisis en el norte del país y pasos para encontrar una solución. Ya se suspendió, recordemos hace no mucho, una reunión, la de la Subcomisión de Comercio, Industria, Aduanas e Impuestos, que debía realizarse el 8 de junio, pero no ha tenido lugar. Según Radio Free Europe, un medio ligado al gobierno de Estados Unidos, que emite sobre todo para los países de la zona de Europa del Este, dice que también habrá consecuencias financieras para Kosovo. Está prevista una importante suspensión de la financiación por parte de la Unión Europea de varios proyectos para los que Kosovo ha presentado propuestas dentro del Fondo de Inversión para los Balcanes Occidentales. Un portavoz comunitario ha confirmado que se están estudiando medidas, pero que no se tomarán mientras vean por dónde responde Kosovo a los requerimientos de la Unión Europea. Azotando la crisis energética, la demanda mundial del petróleo va a alcanzar su pico antes del final de esta década. Lo ha comentado la Agencia Internacional de la Energía. Cree que el crecimiento de la demanda mundial de petróleo, de este crudo negro, va a disminuir en los próximos años a medida que los altos precios, que la invasión rusa de Ucrania aceleran la transición para alejarse de los combustibles fósiles. El consumo en 2024 crecerá a la mitad de la tasa observada en los 2 años anteriores y un límite final para la demanda llegará esta década a medida que los vehículos eléctricos hagan disminuir el uso de gasolina por parte de los automóviles. Dado que la capacidad de producción sigue creciendo, los mercados permanecerán adecuadamente abastecidos, es lo que dice la organización, hasta 2028. Japón y la OPEP acuerdan establecer un diálogo entre funcionarios de alto rango mientras el país nipón, que es el cuarto mayor importador de crudo del mundo, busca reforzar la seguridad energética. Un viceministro de Japón, al parecer, se habría reunido ayer con el secretario general de la OPEP para debatir las perspectivas de la oferta y la demanda mundiales de energía y acordaron crear una línea de comunicación permanente. Tokio ha estado incorporando activamente en los últimos tiempos recursos renovables a su mix de consumo con el objetivo de ser neutral en carbono a mediados de siglo, en 2050, pero sigue dependiendo en gran medida de importaciones de petróleo y gas natural licuado. Los productores con la sede en Viena del cártel, los de la OPEP, son los principales proveedores de petróleo de todo Japón. Retrocesos hoy los que estamos viviendo en las ganancias del gas natural europeo después de que Goldman Sachs haya comunicado en las últimas horas que la demanda se espera que se termine por reducir, neutralizando así la extensión de los cortes de suministro de Noruega. Los precios de referencia ceden sobre los 7 puntos porcentuales en el marco de las obras de varias instalaciones de producción en Oslo que se han ido a los trabajos de mantenimiento hasta mediados de julio, lo que ha generado cierta preocupación entre los comerciantes. Los cortes prolongados de Noruega han reducido los balances de suministro de gas en alrededor de 1.400 millones de metros cúbicos, pero la demanda más débil de lo esperado y la fuerte disponibilidad de gas natural licuado la han aflojado en hasta 3.000 millones de metros cúbicos en mayo y en lo que va de julio, en lo que va del mes de junio combinados. A esta hora de la tarde, el TTF del gas natural está cotizando en Países Bajos en la zona de los $36. Iberdrola, que va a construir en Huelva un gran centro de hidrógeno verde de 800 megavatios, que será la principal de Europa y producirá hasta 100.000 toneladas de amoníaco verde
que se convertirán luego en hidrógeno verde para su posterior distribución. La construcción de esta planta para producir amoníaco es esencial para intensificar las conexiones de transporte con el puerto de Rotterdam, en Países Bajos. De hecho, Iberdrola prevé transportar amoníaco verde a las instalaciones de importación de una de las terminales de este puerto de Rotterdam para manipularlo y almacenarlo, para convertirlo después en hidrógeno verde con el que usarlo en la industria o en el transporte marítimo, también en otras, en el noroeste de Europa. La planta de hidrógeno verde de 20 megavatios de potencia que tiene la vasca en Puerto Llano es la primera a gran escala industrial de hidrógeno verde de Europa y con ella abastece a la empresa de fertilizantes Fertiberia para producir amoníaco verde con una capacidad de 3.000 toneladas de hidrógeno renovable al año. Publicidad y seguimos. Ven al Torreón, estamos en El Pardo, un espacio único en plena naturaleza. Disfruta de momentos de desconexión mientras saboreas la mejor gastronomía. Disponemos de 7 amplias terrazas y salones para todo tipo de eventos. Degusta nuestros exquisitos platos acompañados de una selecta bodega de vinos. A tu servicio, un gran parking y zona infantil. Abierto los 365 días del año. Cocina ininterrumpida desde las 10 de la mañana hasta las 12 de la noche. Haz tu reserva. Powell va a estar muy pendiente de lo que conozcamos en segundos. Se pone la máquina ahora mismo del mercado a la espera de lo que vaya a salir en ese dato de inflación y a partir de ahí empieza el festival. Enseguida le contamos el dato de inflación en Estados Unidos. Y seguimos mirando en este caso la actualidad política de nuestro país porque ahora es Yolanda Díaz, la todavía vicepresidenta segunda del gobierno, a la que promete una subida masiva de impuestos como parte del programa económico de su coalición de izquierdas de Sumar. Díaz, y según ha comentado en un evento este miércoles, va a subir el IRPF, el impuesto de sociedades, el impuesto a grandes fortunas y los impuestos verdes y digitales. Mientras la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, la de Asuntos Económicos, ha eludido pronunciarse sobre la ex líder de Podemos dentro del Ejecutivo de coalición y Sumar, su nueva formación política. En una entrevista con Onda Cero, la excusa que dice que esgrime Calviño es que no conocía el programa de Díaz y que ella ha sido la primera candidata a las generales en ofrecer unas líneas muy detalladas de lo que pretenden hacer con la política económica. De momento, Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, primero en las encuestas, ha prometido rebajar el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros y ha abierto la puerta a cambios en patrimonio, en el impuesto a la banca y las energéticas, los extraordinarios aprobados por el Ejecutivo de Sánchez hace apenas unos meses y la reforma laboral que entró en vigor con el inicio del año. Por el momento, sin embargo, no se conocen todavía las propuestas económicas del Partido Socialista. El golpe de la pandemia sobre la economía doméstica fue duro y lacerante. Se destruyeron más de 1 millón de puestos de trabajo en apenas 3 meses y el PIB se contrajo un 18% en el segundo trimestre del 20, dando cuenta del frenazo general que se impuso a la actividad económica para atajar la crisis de la COVID. Sin embargo, como es evidente, el golpe traspasó todas las fronteras y alcanzó a todos los motores de la economía nacional de los que se ha valido para competir con mayor éxito en el entorno global. Es el caso de las exportaciones. Las ventas al exterior de bienes y servicios ceden en estos últimos meses entre un 9,1 y 9,7%, para después
recuperar los niveles prepandemia a cierre del 22, cuando tras el repunte anual de algo más del 23% de las ventas, se incluso llegaron a superar los niveles registrados a finales de 2019. Alemania, que por cierto espera ahora que su economía se recupere de forma moderada a lo largo del 23. Así lo ha comentado su Ministerio de Economía, el que dirige Robert Habeck, que cita la disminución de las presiones sobre los precios en el mercado mundial de la energía y a un repunte esperado de la economía mundial, entre otros factores, para hablar de relajaciones. En un informe mensual desde el Ministerio aseguran que actualmente no se espera una recesión económica en el sentido de una más sostenida en el tiempo, aunque hay que recordar que Berlín sí que terminó por entrar en recesión técnica en el primer trimestre del ejercicio, 2 consecutivos de desaceleración y de declive económico para el país. Por cierto, que la última hora pasa en todo caso por las relaciones geopolíticas y miramos a Estados Unidos porque, según está contando The Wall Street Journal, tanto el gobierno de Joe Biden como el iraní se están lanzando en un impulso diplomático silencioso para tratar de rebajar las tensiones con esta potencia nuclear de Oriente Medio. Concretamente, y según está contando este rotativo, las conversaciones en Omán buscan la liberación de prisioneros estadounidenses. Irán quiere miles de millones de dólares a esta hora atrapados en el extranjero por las sanciones impuestas por Estados Unidos. De momento, mientras se reanudan los contactos, hay que recordar que Washington aprobó una partida de 2.500 millones de euros en pagos al gobierno iraquí por importaciones de electricidad y de gas procedentes de Irán, un dinero que ha sido congelado por las sanciones económicas de los Estados Unidos. Funcionarios estadounidenses hablan al rotativo de esta transferencia de fondos como rutinaria y sin relación con las discusiones. Se han lanzado fondos similares en el pasado, aunque esta vez se ha hecho en euros y no en monedas locales. De momento, este es el último intento de la diplomacia estadounidense para hablar de este acto de equilibrio político para Joe Biden en los enfrentamientos con Irán, esa potencia nuclear enliza en estos últimos días contra Estados Unidos por esa crisis provocada en el marco del desarrollo de varios armamentos nucleares. Concretamente, recordamos ese misil hipersónico de fabricación nacional para Irán en los últimos tiempos. Y también, mirando a Rusia, la otra última hora avanza por el acuerdo del grano, y es que, según están contando varios medios locales a esta hora de la tarde, el presidente Vladimir Putin se reunirá con los líderes africanos el próximo 17 de junio para tratar de relajar las tensiones en cuanto a esos acuerdos del grano. Ha comentado, según están comentando en este caso en el Kremlin, la estrategia de Putin pasa por establecer unas buenas relaciones diplomáticas con esta zona del mundo, con esta zona del continente olvidado, mientras tratan de no tirar la cuerda, de no tensar la cuerda con el acuerdo del grano. Recordemos en un día en el que Rusia ha comentado que está dispuesta a desprenderse de ese pacto suscrito también con Ucrania, pero con Turquía y con las Naciones Unidas, para poder seguir facilitando la entrada y salida de cargueros al Mar Negro. De momento, lo que dicen a través de los 3 puertos, desde los 3 puertos ucranianos limítrofes con el Mar Negro, de momento los barcos siguen saliendo, aunque lo que comenta el presidente Putin es que trata de relajar las tensiones con los socios africanos, aunque Rusia se descuelgue de todo este acuerdo.
número. Pormenores de este dato y más detalles. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Pues un dato de inflación mayorista en Estados Unidos. Recuerden que a diferencia del dato de CPI que veíamos ayer, que es del consumidor, la inflación del consumidor, esta es la inflación de los productores, es la inflación desde el lado de la oferta. Pues mejora con respecto al mes pasado y mejora con respecto a lo que se esperaba. Muy buenos datos de la inflación mayorista, que incluso ya no tenemos que preocuparnos por inflación, sino por deflación. Javier, el problema va a ser la otra vuelta de la moneda una vez ya los precios no es que estén subiendo en menor magnitud, sino que están cayendo. Hablamos en términos mensuales de una caída del menos 0,3%, eso sería deflación mes a mes con respecto al mes anterior. Se esperaba también una caída del menos 0,1%, así que una caída más abultada, y el anterior era una aceleración del 0,2%, así que estamos viendo ya este mes en la inflación de los productores, bueno, ni siquiera podríamos hablar de inflación, tendríamos que hablar de deflación de los productores este mismo mes. A medida que la actividad se va contrayendo también en el sector manufacturero sobre todo, vemos cómo cae en términos mensuales menos 0,3% los precios. Esto lo vimos venir en Negocios Televisión desde el dato de ISM manufacturero. Acuérdense, semana pasada teníamos dato de PMI manufacturero que no solo entraba en una zona todavía mayor de contracción, sino que en la subcategoría de precios caía 8 puntos porcentuales los precios, lo cual adelantaba que posiblemente los precios iban a seguir cayendo desde el lado del productor. Ojo que desde el lado del consumidor es más difícil acertar eso porque los PMIs están más relacionados con la industria y con las propias empresas, de ahí que la inflación del productor pueda tener más anticipación. Si miramos la parte subyacente, pues cae, pero no lo hace en la magnitud que se esperaba, lo hace en la magnitud que se esperaba, mejor de hecho, pero obviamente no en la magnitud de la general. De hecho, el anterior dato de inflación mayorista subyacente era del 3,2%, ahora se desinfla hasta el 2,8%, se esperaba un 2,9%, así que mucho mejor en ese ámbito. Y recuerden, la general, que como hemos dicho, pasa del 2,3% el mes pasado al 1,1, se esperaba un 1,5, así que mucho mejor dato en la general, mucho mejor dato, no mucho, pero mejor dato en la subyacente, y en términos mensuales estamos viendo deflación en la general, eso sí, no en la subyacente, así que entendemos que por supuesto esta deflación en la general de mes a mes es lastrada también por el efecto energía que sigue cayendo en precios con respecto a los meses pasados. Resultado, hemos visto un índice Dixie que baja hasta los 103 puntos, Javier, un dato que bueno, que apoya a que la FED pueda hacer esa pausa. Veremos si se anima a realizarla en la reunión de hoy.